Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En la sesión de hoy vamos a ver el potencial vectorial magnético. Previamente vimos ley de Ampère, la cual nos dice que la integral cerrada de línea de B.dl es igual a μ0 por la corriente encerrada, donde la corriente encerrada es el flujo de la densidad de corriente volumétrica que atraviesa a la superficie del circuito amperiano que estemos utilizando. En su forma diferencial, la ley de Ampère nos da que el rotacional del campo magnético es igual a μ0 por la densidad de corriente volumétrica. Vimos varios ejemplos, entre ellos el campo magnético debido a un alambre de longitud infinita que porta una corriente I. También vimos el campo magnético que se genera un solenoide de longitud infinita y el caso de un toroide. Ahora nos preguntamos si este es el rotacional del campo magnético, ¿a qué es igual la divergencia del campo magnético? La divergencia del campo magnético la podemos calcular utilizando ley de Biot-Savart. Sustituimos el campo magnético por la expresión general de Biot-Savart, la cual sabemos que es μ0 sobre 4pi, la integral de J, producto cruz con R menos R' sobre la magnitud al cubo. Aquí estoy escribiendo explícitamente que la densidad de corriente volumétrica depende de R', donde R' es el vector que va desde el origen del sistema de coordenadas a cualquier punto de nuestra densidad de corriente. El vector R es del origen al punto donde nos interesa conocer el campo magnético y R menos R' va desde la fuente al punto de interés. Aquí observen que el campo magnético termina quedando dependiente del vector posición R. Ahora lo que vamos a hacer es el operador en habla punto lo vamos a meter dentro de la integración y va a actuar sobre el integrando. O sea, vamos a tener aquí la integral de la divergencia de este producto cruz. El producto de J cruz este campo vectorial que es R menos R' sobre su magnitud al cubo. Vamos entonces a enfocarnos en la divergencia de este producto cruz y vamos a utilizar una identidad vectorial la cual nos dice que la divergencia de un producto cruz es igual a uno de los campos punto rotacional de el otro campo menos un campo punto el rotacional del campo del otro campo. Entonces aquí se traduce a que tenemos R menos R' su magnitud al cubo punto el rotacional de J menos J punto el rotacional de este campo vectorial. Ahora, ¿a qué es igual estos términos que tenemos aquí? Ok, entonces nos quedamos con esta expresión. Vamos primero a ver a qué es igual el rotacional de J. Aquí observen lo siguiente, J depende exclusivamente del vector R', mientras que el operador nabla viene desde el principio, o sea, aquí en esta parte donde tenemos la divergencia de B, este operador nabla está actuando sobre B y solamente actúa sobre la posición R. Entonces vamos a desglosar el operador nabla para que veamos lo siguiente. O sea, el rotacional de J, nabla es, como ya sabemos, la derivada de x en dirección x más derivada de y en dirección y así lo mismo con z. Pero estas derivadas solamente son derivadas en las coordenadas x, y, z, o sea, las coordenadas del vector posición r, mientras que la densidad de corriente depende de las coordenadas x', y' y z'. Por lo tanto, cada una de estas derivadas nos va a dar 0 y concluimos que el rotacional de J es igual a 0.
Ahora, ¿a qué es igual el rotacional de este campo vectorial que tenemos aquí? Aquí sí tenemos el vector posición R, por lo que podemos esperar que pues, ahora este operador sí va a tener efecto, o sea, las derivadas no me van a dar 0. Sin embargo, observemos la estructura de este campo vectorial. Este campo vectorial tiene esta estructura. Si nos posicionamos en la posición de R', o sea, digamos, aquí en este punto, y observamos el campo resultante en función del vector de posición R, vemos que esto tiene una estructura de esta manera, o sea, tiene forma divergente. ¿Okay? Es un campo vectorial completamente divergente, o sea, va en dirección radial y su magnitud disminuye con la distancia. Repito, aquí estamos posicionados en el vector R' y en función de R, este campo vectorial tiene esta estructura. Como el operador nabla actúa en R, resulta que el rotacional de dicho campo vectorial es igual a 0. Por lo tanto, todo esto, la divergencia de este producto cruz, es igual a 0, y con ello concluimos que la divergencia del campo magnético es igual a 0. ¿Esto qué trae como consecuencias? Como consecuencia podemos decir que el campo magnético forma trayectorias cerradas, como en el caso del campo magnético que produce un alambre con corriente infinita, de longitud infinita, y el de un toroide. Y también podemos decir que el campo magnético se extiende a infinito, como para el caso de una hoja con densidad de corriente superficial, y para el caso de un solenoide de longitud infinita, que el campo magnético se extiende a infinito. Otra forma de verlo es decir que no existen fuentes puntuales de campo magnético. Dichas fuentes puntuales se conocen como monopolos magnéticos. Entonces, el hecho de que la divergencia del campo magnético sea igual a 0 nos lleva a concluir que no existen monopolos magnéticos, no existen fuentes puntuales de campo magnético. Ahora, el hecho de que la divergencia de B sea igual a 0 nos permite, matemáticamente nos permite, escribir al campo magnético como el rotacional de un campo vectorial A, el cual es el potencial vectorial magnético, o sea, lo vamos a llamar el potencial vectorial magnético. Ahora vamos a utilizar ley de Ampère. Con ley de Ampère nos dice de forma diferencial que el rotacional de B es igual a μ0j. Ahora vamos a sustituir B por este rotacional del potencial vectorial magnético y utilizamos una identidad vectorial, o sea, el rotacional de rotacional, lo podemos escribir como el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A. Aquí observen que este laplaciano de A está actuando en cada una de las componentes del potencial vectorial. Ahora, ¿a qué es igual la divergencia de A? Observen lo siguiente. Si nosotros a este potencial vectorial le agregamos el gradiente de alguna función escalar, como el rotacional de un gradiente es igual a 0, el campo magnético se mantiene inalterado. Eso nos permite observar lo siguiente, que existe un número infinito de potenciales que generan el mismo campo magnético. Pensemos en lo siguiente, digamos que conocemos un potencial vectorial, vamos a llamarle a ese potencial vectorial A all, bueno, es un potencial vectorial conocido, el cual nos genera un campo magnético conocido. Y vamos a formar un potencial vectorial nuevo. Este potencial vectorial nuevo es el potencial conocido más el gradiente de alguna función escalar f. Y nos preguntamos a qué es igual dicho
campo magnético dado por este potencial vectorial. Entonces ese campo magnético lo calculamos con el rotacional del potencial vectorial y sustituimos este potencial vectorial nuevo por esta superposición, esta suma del potencial conocido más el gradiente. Y simplemente pues actuamos el rotacional en el potencial y en el gradiente, y el rotacional de un gradiente es un hecho matemático que esto es igual a 0. Y nos queda que el campo magnético nuevo es igual al rotacional del potencial vectorial conocido, y concluimos que el campo magnético no se ve afectado por el hecho de agregarle el gradiente de una función escalar. Entonces, de este número infinito de potenciales que nos generan el mismo campo magnético, vamos a seleccionar aquel potencial en donde la divergencia sea igual a 0. ¿Ok? Entonces esto nos permite utilizar potencial vectorial en donde la divergencia sea igual a 0. Y con esta característica podemos eliminar este primer término y nos quedamos con que el laplaciano del potencial vectorial es igual a menos μ0 por j. Y esta ecuación resultante es una ecuación de Poisson, cuyo resultado, o sea, resolviendo para el potencial vectorial, se concluye que está dado por esta expresión. O sea, el potencial vectorial es igual a μ0 sobre 4pi, la integral de la fuente, que es j sobre r menos r', diferencial de volumen. Solo para que vean de dónde viene este resultado, podemos recordar el caso eléctrico. En el caso eléctrico llegamos a la ecuación de Poisson para el potencial eléctrico, que nos dice que el laplaciano de V es igual a menos ρ sobre epsilon 0, y el potencial eléctrico sabemos que es 1 sobre 4pi epsilon 0, la integral de ρ de tau sobre r menos r', magnitud. Ok, entonces vean la analogía, hagan aquí la comparación. Aquí tenemos menos μ0j y aquí es menos ρ entre epsilon 0, o sea, la ρ es, bueno, la j es equivalente a la ρ y la ρ aparece aquí, o sea, la ρ es la fuente que me genera el potencial eléctrico. Aquí la j es la fuente que me genera el potencial vectorial. Y aquí tenemos μ0 cuando acá tenemos 1 entre epsilon 0. Por ello acá aparece el μ0 arriba y aquí abajo. Muy bien, entonces ya tenemos otra estrategia para encontrar el campo magnético. Podemos encontrar el potencial vectorial y a través del rotacional de dicho potencial vectorial conseguimos el campo magnético. Aquí tenemos las expresiones para cuando la densidad de corriente es volumétrica, superficial o lineal. Aquí, al igual que en el caso del potencial eléctrico, estas expresiones solo son válidas cuando la distribución de corriente tiene extensión finita. O sea, este resultado se deriva siempre y cuando la fuente tiene extensión finita. Entonces, para estos casos podemos aplicar esto cuando la densidad de corriente tiene extensión finita, porque aquí estamos considerando que el potencial vectorial tiende a 0 en infinito. Veamos un ejemplo. Consideremos un alambre de longitud finita que porta corriente I. El alambre lo posicionamos en el eje Z, apunta en dirección Z la corriente. Vamos a tomar en algún punto aquí del alambre el origen de nuestro sistema de coordenadas y queremos calcular el potencial vectorial en este punto. Vamos a utilizar coordenadas cilíndricas. Entonces el punto de interés, el vector R, está tiene longitud S,
apunta en la dirección radial S en cilíndricas, R' está en Z, tiene magnitud Z y apunta en dirección Z, y este sería el vector R menos R'. Para este caso tenemos una distribución lineal de corriente y utilizamos esta expresión para el potencial vectorial. Aquí lo importante que quiero que observen es que el potencial vectorial va en la dirección de la fuente, va en la dirección de la corriente. Aquí la corriente va en Z, el potencial vectorial también va en Z. Entonces la corriente, el vector corriente tiene magnitud I y va en dirección Z. R menos R' es la magnitud de este vector. Vemos que esto sería igual a la raíz de Z cuadrada más S cuadrada. Y el diferencial de longitud sería dz. Sustituimos todo eso e integramos desde Z1 hasta Z2. Y bueno, podemos resolver esta integración y como resultado nos queda este logaritmo. Aquí repito, podemos ver que el potencial vectorial va en dirección Z, en la dirección de la corriente, y el campo magnético se obtendría sacándole el rotacional a esta expresión. Cuando se obtiene el rotacional, aquí S ya va a ser la variable, o sea, el rotacional actúa en las coordenadas del vector de posición R, que en este caso es S. Ok, entonces, bueno, ustedes pueden corroborar que sacar el rotacional de este potencial vectorial nos da como resultado el campo magnético que ya hemos obtenido para el caso de un alambre de longitud finita. Muy bien. Ahora, existe una ley de Ampère para el potencial vectorial. Supongamos que nos interesa encontrar el potencial vectorial para distribuciones de corriente que se extiende a infinito y en donde el campo magnético tenga simetría. Estos casos, sin embargo, esta expresión de ley de Ampère para el potencial vectorial solamente nos va a ser útil para encontrar el potencial vectorial, porque para estos casos necesitamos saber el campo magnético. ¿Okay? Entonces aquí no nos será útil para encontrar el campo magnético, pero sí podemos encontrar el potencial vectorial conociendo el campo magnético. Entonces veamos lo siguiente. Si calculamos la integral de línea de A.dl del potencial vectorial, aplicamos Stokes, sabemos que esta integral de línea cerrada es igual al rotacional del campo, al flujo del rotacional del campo, y este rotacional de este potencial vectorial es igual al campo magnético. Entonces nos queda la integral de B.dA, o sea, esto es el flujo magnético que atraviesa a la superficie de nuestro circuito amperiano. Entonces, en conclusión, la integral de línea cerrada de A.dl es igual al flujo magnético. Observen que es muy similar a la ley de Ampère, solo que en lugar del campo magnético tenemos el potencial vectorial y en lugar de μ0 corriente encerrada tenemos el flujo magnético. Entonces vamos a ver el ejemplo de un solenoide de longitud infinita. Sabemos que el campo magnético en esta configuración solo existe dentro del solenoide y que tiene magnitud μ0 n por i. El campo magnético afuera del solenoide es 0. Y aquí nos interesa encontrar el potencial vectorial en todo el espacio. Lo primero que tenemos que hacer es observar qué distribución, qué estructura tiene el campo vectorial. Y lo podemos observar notando, repito, que el potencial vectorial va en la dirección de la fuente, en la dirección de la corriente, o sea, tiene la dirección de la corriente. Si aquí la corriente es azimutal, podemos decir que el potencial vectorial tiene forma azimutal. Entonces vamos a aplicar ley de Ampère para el potencial vectorial
Para el caso dentro del solenoide, nos imaginamos un circuito amperiano, un círculo de radio S menor a R mayúscula, y haciendo la misma estrategia que con Ampere, la integral de línea cerrada de A.dl es A 2πs, o sea, la circunferencia, y esto es igual al flujo magnético, y el flujo magnético es el campo μ0n por I. Como es uniforme, es simplemente el campo por el área, que es pi s cuadrada es el área. Y despejamos para el potencial vectorial y llegamos a este resultado. Para el caso afuera del solenoide, mismo procedimiento. A.dl es A 2πs y luego el flujo magnético. O sea, afuera del solenoide nos imaginamos un circuito amperiano, un círculo de radio S mayor a R, y el flujo magnético está dado por el campo. En este caso vamos a tomar en cuenta todo el radio del solenoide. Afuera del solenoide no tenemos campo magnético, por lo tanto ahí ya no tenemos contribución de flujo magnético. El flujo magnético es el flujo magnético total del solenoide, que es el campo μ0n por I, pi por el radio del solenoide al cuadrado. Despejamos para el potencial y llegamos a este resultado. Observen que aquí sí tenemos potencial vectorial afuera del solenoide. El campo magnético es cero, pero el potencial vectorial no es cero. Muy bien, entonces, conclusiones. Lo que hemos visto hasta el momento es lo siguiente: dada una fuente de corriente, una densidad de corriente, tenemos dos rutas para encontrar el campo magnético. Una es a través de Biot-Savart, podemos encontrar el campo magnético. La otra ruta es a través del potencial vectorial. Si la densidad de corriente es de dimensión finita, podemos encontrar el potencial vectorial integrando las contribuciones de la fuente J, y luego a través del rotacional de A encontramos el campo magnético. Y también hemos visto las expresiones diferenciales tanto para el potencial vectorial, vimos la ecuación de Poisson, y tenemos las dos expresiones diferenciales del campo magnético. Su rotacional es igual a μ0j y la divergencia de B es igual a 0. Muy bien, hasta aquí le dejamos. Nos vemos en la siguiente sesión.